Fue muy precisa la información en cuanto al salario del sector privado, el incremento de 10 a 15. Del sector público. Del sector público. Pero no hubo cifra con el sector privado. Curiosamente no hubo cifra. Se habla de que va a haber un determinado incremento. Pero sabemos los niveles de resistencia que hay alrededor de esto. Pero hay otros temas relacionados con las diferentes propuestas. Está todo el tema tú hablabas de los impuestos a la vivienda, ¿no? Sí. Una vivienda de 6 millones, digamos, paga el 1% ad valor. Y aquí hay vivienda... Porque te ponen unos topes sí. que de ahí para arriba... No. Hay diferencias abismales. Pasa con un impuesto sobre la renta. Sí. Pero una vivienda... Aquí hay vivienda de más de 6 millones de dólares. Estamos hablando de 150 millones de pesos. Paga el 1% claro. También. Pero lo que te decía del impuesto sobre la renta, ¿cómo tú dices? Uno que gane 1 millón al año, sí. paga ya aumentaron un rango hasta 27, creo que solo a nivel de los ingresos individuales. Pero bueno, el impuesto sobre la renta, ¿cómo tú le vas a poner el mismo porcentaje al que te gana 1 millón y al que te gana 100, 200, 300, 400 millones de pesos? Que aquí se lo ganan los dueños de los bancos, de esos monopolios, de esos oligopolios fácilmente, ¿no? Por ejemplo, ellos plantean que a las exoneraciones de impuestos a la pequeña empresa, el anticipo famoso, a la micro le exoneran ese pago de los anticipos, pero a la pequeña y a la mediana le aumentan el 40 y el 60%. No, reducen a un 40. Sí. Es decir, porque antes era el anticipo completo. Sí, ahora se reducen a un 40 y a un 60. Sí. Pero a la gran empresa, igual que dice los impuestos que van a pagar según el impuesto sobre la ley del impuesto sobre la renta. Quiere decir, esa gran empresa, a partir de 79.776, ¿sí?, mensuales, va a pagar a partir de ahí un 25% fijo. O sea que todas esas grandes empresas, Pepín Corripio, claro, un 25% y ya. Claro. Y ellos que les gusta hablar de países desarrollados, donde ponen hasta un 40%. Sí. Pregúntenle lo que le pasó a Shakira en España. Pero además lo que te decía, ¿cómo es posible que a una empresa que obtenga beneficios, como lo viven anunciando los bancos, como lo viven anunciando la ARS, que son de los bancos a la vez, hablando anualmente de 300, 500 millones, ¿cómo tú no le vas a establecer un impuesto para el Estado y una participación para los trabajadores si tú quieres reducir desigualdades? ¿Y cuál es que además no es eliminar la desigualdad? ¿Cuál es el impuesto que paga, por ejemplo, la Barrigold? La Barrigold, que el precio del oro tiene niveles récord, la generadora de electricidad, los grandes monopolios que Pero además la exoneración a la Barrigold, ¿por qué no tocan eso? ¿Por qué no le ponen un impuesto a la Barrigold o le cobran el agua de la presa de Atillo? Exacto. Le cobran el agua de la presa de Atillo. Eso es un montón, porque el consumo de agua en la minería del oro es enorme. Esos son subsidios. Pero además, pero de esos subsidios no se hablan. Esos son subsidios. Son subsidios. Pero además, lo que implica el daño ambiental, en términos de empobrecimiento también de las poblaciones campesinas alrededor, que tú ves los reclamos como están planteados, lo que implica la presa de cola como riesgo para el país. Nada de eso se cobra. No. Nada de eso, absolutamente nada de eso se cobra. Está exonerado, de esas exoneraciones no se habla. Se habla ahora de los sectores bollantes, lo que con todos esos privilegios, todas esas exenciones, todas esas exoneraciones, todo ese tema también de
combustible sin impuestos, han logrado un nivel de solidez y de ganancia. Entonces te dicen, y están gritando de eso, ¿no? Pero aquí ahora le quitamos las exenciones. Aquí hay evasión, que yo creo que son... Pero le pueden dejar las exenciones al turismo y cobrarle el daño que hicieron con los manglares para ver si queda turismo. Sí. Pero aquí hay exenciones, al impuesto, que supuestamente son evasión. Por ejemplo, el ITEVI se evade, si no en un 50%, en un monto cercano al 50%. El mecanismo para tú, la DGI, controlar la evasión de ese impuesto es la RNC. ¿Sí? Hay una declaración del consumidor y una declaración del vendedor. Tú lo cruzas y sabes si el vendedor te está mintiendo. No, entonces están diciendo que la ampliación de la base a todos los productos es la manera de controlar esa evasión, porque como se dejan tantos capítulos libres, hay maniobras de los vendedores, de los empresarios, para quedarse con ese dinero. Pero tú dices, pero entonces para eso hay que ampliar la base y sacrificar. No, pero ahí hay recursos del ITEVI, de elevación del ITEVI. Ahora fíjate, digo que es formal y legal esa evasión, porque en las empresas, sobre todo las grandes, a los supermercados, a todas las empresas grandes, te dicen, te lo preguntan, si te lo registran o no. O sea, como que la compra mía, yo puedo decidir que se registre para fines de impuestos o que no se registre. ¿Sí? Como ambas partes, el comprador y el consumidor, tienen beneficio de esos registros, yo voy a declarar esa compra para que me lo deduzcan de los impuestos posiblemente. Pero entonces, como yo no tengo ningún negocio ni tengo nada, yo le digo, no. Y quiere decir que esa es una evasión legal. Claro. ¿Legal? Ahí incluso tiene letrero. ¿Usted quiere el registro al contribuyente o no lo quiere? Sí. Bueno, pero entre los nuevos anuncios está mantener las exenciones a la zona franca, quitársela a la industria del cine. Ahí hay una complejidad, porque evidentemente la ley de cine es una ley de atraco a la sociedad, al Estado. El Estado exonera de pago de impuestos correspondiente a la suma que inviertan las empresas en el cine. Pero tú sabes lo que están haciendo los empresarios, además. Además de eso, que es un regalo del Estado, ellos están extorsionando a los proyectos de cine con un soborno extra. ¿Te entiendes? En el diseño sobrevaluando la inversión el proyecto y cogiendo una parte, corrompiendo, pero no uno ni dos. Eso abunda. Entonces yo me pregunto, ¿y con los subsidios a los partidos? ¿Por qué no hablan de eso? No, y con la trampa de los combustibles, la corrupción que hay ahí, ¿por qué no se sale de ahí? Que lo hemos denunciado aquí. Que por demás, el sistema de impuestos en la ley de hidrocarburos de los combustibles es un factor inflacionario muy fuerte. Claro. Porque toca toda la cadena productiva y distributiva. En la estructura del gasto familiar, el transporte es el segundo rubro de gasto de la familia. Le quitaron las exoneraciones entonces la gran cosa, ¿no? Le quitaron las exoneraciones al robo ese que tenían los legisladores, pero le dejaron el barrilito. Sí. Le dejaron el barrilito. ¿Y las exoneraciones de los carros de lujo, se las bajaron a uno? Dicen que no va a haber exoneraciones. Dicen, yo tengo que ver bien eso, porque lo leí muy rápido, que se suprimen las exoneraciones a los legisladores. Y hay también unas eliminaciones de incentivos en el turismo, aquella zona donde no hay todavía un gran desarrollo turístico.
¿Y qué es lo que te está diciendo eso? ¿A quién le eliminan esos impuestos? Esas pequeñas villas que se construyen en el país con fines turísticos. Sí. Pero a Punta Cana, Capcana, ¿cuál es la evasión que hay ahí? Porque ahí es donde hay que hablar, donde hay recursos, no donde no lo hay. Eso es algún chiquito que se mete en una de esas zonas. Y hablar con el tema de la compañía eléctrica y de todo eso. Sí. Entonces la ley del embudo sigue vigente y nosotros nos vamos a despedir con un fuerte abrazo. Tenemos un sistema impositivo más regresivo que el que existía. Bien, y puede ser peor en el Congreso. Entonces un abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.